El humo de los puros importados llenaba la zona más exclusiva de un lujoso club en Polanco, donde el poder y la arrogancia se sentaban a beber en vasos de cristal cortado. Santiago Montero, el inalcanzable director del Grupo Montero, miraba su reloj de oro con aburrimiento. Frente a él, Alonso Vargas, su socio y supuesto mejor amigo, sonreía con la malicia de quien siempre busca más. Alonso levantó su copa y propuso una apuesta que cambiaría todo. Le dijo a Santiago que su frialdad en los negocios era legendaria, pero que era incapaz de mantener una relación humana real. La apuesta era simple y cruel. Santiago debía casarse con la primera mujer que entrara por la puerta de servicio del club, convertirla en la esposa perfecta para la gran gala corporativa del mes siguiente y mantener la farsa. Si Santiago perdía, Alonso se quedaría con el control de las acciones mayoritarias de la empresa. Si ganaba, Alonso renunciaría a su puesto. Santiago, cegado por su ego y su instinto competitivo, aceptó sin dudarlo. En ese preciso instante, las pesadas puertas de madera se abrieron y entró Valentina Ríos. Llevaba el uniforme sencillo de las meseras de apoyo, con el cabello recogido en un moño desordenado y una mirada que no pedía permiso ni perdón a nadie. Mientras recogía las copas vacías de la mesa contigua, Alonso soltó una carcajada baja y le hizo una seña a Santiago. El destino estaba sellado. Santiago se levantó, se acercó a ella con su habitual postura dominante y le ofreció un trato que sonaba a locura. Le dijo que necesitaba una esposa por contrato durante 6 meses y que le pagaría una cifra que le resolvería la vida entera. Valentina lo miró de arriba abajo sin dejar que el peso del apellido Montero la intimidara. «No sé de qué mundo de fantasía vienes», respondió ella con voz firme. «Pero yo no me vendo para decorar la vida de un niño rico aburrido». Esa negativa inesperada fue como una descarga eléctrica para Santiago. Nadie le decía que no. Después de varios días de insistencia, de esperarla a la salida de su turno y de negociaciones tensas en las aceras de la ciudad, Valentina aceptó. Tenía sus propias razones, deudas fantasmas de un pasado que necesitaba enterrar desesperadamente, y ese dinero era su única salida. El contrato se firmó en una oficina fría, rodeados de abogados grises. La ceremonia civil fue un trámite sin alma. Se casaron en la sala de un juzgado, rodeados de fotógrafos pagados para crear la ilusión de un romance repentino. Al llegar al inmenso penthouse de Santiago, la realidad del choque de sus dos mundos se hizo evidente. Él intentó imponer sus reglas, comprándole un vestidor entero lleno de ropa de diseñador y joyas extravagantes. Valentina, sin embargo, dejó las cajas intactas. Esa misma noche, durante una fuerte discusión, ella le dejó claro que había vendido su tiempo, no su dignidad. Le dijo que podía vestirla de seda para sus eventos, pero que en esa casa ella seguía siendo dueña de sí misma, exponiendo lo vacía y solitaria que era en realidad la vida del magnate. Con el paso de las semanas, la tensión constante comenzó a transformarse. Los pasillos del penthouse se llenaron de pequeños ecos de vida. Una noche, Santiago regresó de la oficina destruido por una crisis financiera provocada por los movimientos oscuros de Alonso. Estaba agotado, con la corbata deshecha y los puños apretados. Valentina, en lugar de ignorarlo como dictaba su contrato, le preparó una taza de café exactamente como él lo prefería, sin decir una sola palabra. Se sentó a su lado en el sofá y ese pequeño gesto, silencioso y sincero, derrumbó las primeras barreras del orgullo de Santiago. Él empezó a cancelar cenas de negocios solo para volver temprano y discutir con ella sobre libros, sobre la vida, descubriendo a una mujer brillante que no encajaba con el perfil de una simple mesera. La fragilidad de su arreglo se rompió la noche en que Alonso, movido por la envidia y la sospecha, contrató a un investigador privado. La verdad estalló en medio de una cena tensa en el penthouse. Alonso dejó caer un sobre Manila sobre la mesa de cristal. Valentina no era una simple trabajadora. Era la única heredera de la fortuna de los Ríos, un imperio que había sido despedazado y absorbido por el padre de Santiago, años atrás. Ella había renunciado a todo,
huyendo de una familia destruida por la codicia y el dolor, sobreviviendo en el anonimato para no ser parte de ese mundo venenoso. El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor. Santiago sintió que el suelo desaparecía. Pensó que ella había planeado todo como una venganza, y el dolor de esa traición imaginada lo hizo retroceder. Se instaló una frialdad cortante entre ellos. Valentina, herida porque él dudara de su integridad después de todo lo que habían compartido, se encerró en sí misma. Sin embargo, Santiago no podía dejar de pensar en ella. Intentó acercarse con gestos sutiles. Dejaba flores silvestres en la cocina sin tarjeta. Le compraba los libros de los autores que ella había mencionado en sus noches de insomnio. Pero el abismo parecía demasiado grande. El verdadero golpe llegó días antes de la gran gala. Alonso, sintiéndose victorioso, planeó un movimiento maestro en la junta directiva para expulsar a Santiago, usando el escándalo del matrimonio falso y el pasado de Valentina como arma para destruir la reputación de la empresa. Los inversores estaban inquietos y la prensa amenazaba con devorar al grupo Montero. Valentina sabía que podía simplemente irse, tomar su dinero y desaparecer, pero al ver a Santiago a punto de perder el legado que tanto le costó reconstruir, decidió quedarse y luchar a su lado. La noche de la gala corporativa, el salón brillaba con miles de luces de cristal. Alonso tomó el micrófono, dispuesto a exponer el contrato frente a todos los socios y medios de comunicación, buscando humillar a Santiago y coronarse como el nuevo presidente. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera mentira, las inmensas pantallas del salón se encendieron. Valentina había utilizado sus antiguos contactos en el mundo financiero y junto con los auditores de Santiago había rastreado cada movimiento ilícito de Alonso. Frente a cientos de personas, se expusieron los documentos que probaban que Alonso había estado desviando fondos durante años, utilizando empresas fantasma para desangrar al grupo Montero. El rostro de Alonso palideció mientras los murmullos de los inversores se convertían en gritos de indignación. Intentó huir por la puerta trasera, pero las autoridades, ya alertadas por el equipo legal de Santiago, lo detuvieron a la vista de todos. Su caída fue absoluta, despojado de su poder y de su dignidad en el mismo evento que planeaba usar como su triunfo. Cuando el caos finalmente se disipó y el salón quedó vacío, Santiago y Valentina se encontraron en el centro de la pista de baile. Ya no había contratos, ni apuestas, ni secretos. Santiago la miró con una vulnerabilidad que nunca le había mostrado al mundo. Con voz firme pero cargada de emoción, le pidió perdón por haber sido un idiota arrogante, confesando que la apuesta había sido el mayor error de su vida, pero encontrarla a ella había sido su salvación. No le ofreció joyas ni empresas, le ofreció su corazón, sin máscaras. Valentina, con lágrimas en los ojos, sonrió y acortó la distancia entre ellos, perdonándolo con un beso que selló el final de su pasado y el inicio de su verdad. Los meses pasaron, y cuando ella menos lo esperaba, todo había cambiado de color. Dejaron atrás la asfixiante vida de las apariencias corporativas y fundaron juntos una nueva iniciativa para apoyar a pequeñas empresas, honrando el legado perdido del padre de Valentina de una manera honesta. Una tarde soleada, en la terraza de su nuevo hogar lejos del bullicio de Polanco, ella le tomó la mano para darle la noticia de que pronto serían 3. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor. Suscríbete al canal para acompañar las próximas historias. Nos vemos en la próxima. El reloj de pie marcaba la medianoche en la inmensa biblioteca de la mansión Navarro, pero el ambiente era tan frío como el hielo. Diego Navarro, el implacable heredero de Logística Navarro, leía por 5ª vez la cláusula del testamento de su abuelo. Las palabras eran claras e innegociables. Tenía exactamente 30 días para casarse y demostrar estabilidad familiar, o el control absoluto de la compañía pasaría a manos de su madre, doña Leonor, una mujer clasista y controladora que ya había pactado la venta de la empresa a un conglomerado extranjero. Diego apretó los puños, sabiendo que su madre había manipulado a su abuelo en sus últimos meses de vida
para incluir esa condición, creyendo que su hijo, alérgico al compromiso, jamás lo lograría. No estaba dispuesto a perder el legado de su familia, pero tampoco le daría a su madre la satisfacción de elegirle una esposa de la alta sociedad a la que pudiera manipular. Necesitaba a alguien de fuera, alguien que no tuviera nada que perder y que no se dejara pisotear. La encontró 3 días después, bajo la lluvia torrencial, bloqueando el paso de las excavadoras que amenazaban con demoler el centro comunitario del barrio. Camila Robles era maestra de primaria y su rostro empapado reflejaba una furia indomable mientras sostenía un cartel de protesta. Diego bajó de su coche blindado, cubierto por un paraguas que sostenía su chofer, y le hizo una seña para que se acercara. Sin rodeos, le ofreció salvar el edificio y financiar su escuela por los próximos 10 años, a cambio de un matrimonio por contrato de 12 meses. Camila se limpió el agua de los ojos, lo miró con un desprecio que él nunca había experimentado y le respondió con voz firme: «No todo en esta vida tiene un precio, y mi dignidad no está en el menú de tus negocios corporativos. Eres igual de vacío que ese edificio en ruinas». Le tomó una semana convencerla. Solo cuando el banco amenazó con embargar no solo el centro, sino también la pequeña casa donde Camila cuidaba de su tía enferma, ella aceptó firmar. La boda fue un evento gélido en un jardín privado, rodeados de flores blancas que parecían de plástico. Doña Leonor observaba desde la primera fila con una copa de champán en la mano y una sonrisa despectiva, susurrando comentarios venenosos sobre el humilde origen de la novia. Al llegar a la inmensa casa de Diego esa noche, él intentó entregarle una tarjeta de crédito sin límite para que renovara su guardarropa y encajara en su mundo. Camila dejó caer la tarjeta sobre la mesa de mármol, dejándole claro que cumpliría con el contrato para los eventos públicos, pero que no permitiría que él comprara su identidad. La convivencia forzada se convirtió en un campo de batalla de voluntades. Camila seguía levantándose a las 5 de la mañana para tomar el transporte público e ir a dar clases, ignorando los autos de lujo estacionados en el garaje. La tensión entre ambos era palpable, pero también lo era la chispa que encendían en cada discusión. La barrera comenzó a ceder la semana en que Diego cayó gravemente enfermo por agotamiento. Acostumbrado a estar rodeado de asistentes que solo obedecían órdenes, se sorprendió cuando Camila se quedó despierta toda la madrugada, poniéndole paños fríos en la frente y dándole té de manzanilla. En la quietud de esa habitación a oscuras, él descubrió la calidez genuina que siempre le había faltado en su vida, y ella vio, por primera vez, al hombre vulnerable detrás de la armadura de arrogancia. Sin embargo, el pasado siempre encuentra la forma de salir a la luz. Una tarde, mientras revisaban unos documentos para una cena de caridad, Diego vio el antiguo currículum de Camila. El mundo se detuvo. Ella no era solo una maestra de primaria. Había sido la directora de los programas sociales de la Fundación Navarro, el mismo departamento que Diego había cerrado sin piedad hacía 2 años para recortar gastos de manera agresiva. Ese despido masivo había destruido la carrera de Camila, dejándola en la ruina y obligándola a abandonar a cientos de niños que dependían de ella. Cuando él la confrontó, Camila no pudo contener las lágrimas de rabia, confesando que cada día a su lado era un recordatorio doloroso de la crueldad con la que él manejaba la vida de los demás desde su torre de cristal. La revelación abrió una grieta profunda entre los dos. El silencio se apoderó de la casa, más hiriente que cualquier grito. Diego se dio cuenta del daño irreparable que su ceguera corporativa había causado. No intentó comprar su perdón con joyas ni discursos vacíos. En su lugar, comenzó a levantarse antes que ella solo para prepararle el desayuno en silencio, dejando su taza de café exactamente como le gustaba. Detrás de escena, sin decirle una palabra, canceló sus reuniones más importantes para rastrear personalmente los fondos perdidos de la fundación y recuperar el control del centro comunitario, asegurando el empleo de los antiguos compañeros de Camila. Pero doña Leonor no estaba dispuesta a perder la guerra. A pocos días de que se cumpliera el plazo del testamento, la madre de Diego orquestó un golpe sucio. Plantó documentos falsos en el maletín de Camila para acusarla de desvío de fondos escolares,
contactando a la prensa de espectáculos y a los abogados de la empresa para exigir la anulación inmediata del matrimonio por fraude. La noticia amenazaba con destruir por completo la vocación y la vida de Camila. Los miembros de la junta directiva convocaron una reunión de emergencia para destituir a Diego y entregarle la empresa a su madre. El ambiente en la sala de juntas era sofocante. Doña Leonor sonreía con aires de triunfo, lista para firmar la toma de poder. Fue entonces cuando las puertas dobles se abrieron de golpe. Diego entró, pero no venía a defenderse, venía a destruir el imperio de mentiras de su madre. Conectó su teléfono al sistema de audio de la sala y reprodujo una grabación filtrada por el antiguo contador de la familia, harto de los maltratos de Leonor. En el audio, la voz de su madre se escuchaba clara y cruel, detallando cómo había desviado los fondos de la fundación años atrás y cómo acababa de fabricar las pruebas contra Camila para arruinarla. El silencio en la junta fue absoluto, seguido por un escándalo de indignación. Doña Leonor palideció, intentando balbucear una excusa, pero los directivos le dieron la espalda uno a uno. Diego ordenó a la seguridad del edificio que escoltara a su madre a la salida, despojándola de todas sus acciones y prohibiéndole la entrada a las instalaciones de por vida. La humillación pública fue el fin del reinado de terror de Leonor. Esa noche, bajo el cielo estrellado en el jardín de la casa, Diego buscó a Camila. Se quitó el saco, respiró hondo y mirándola a los ojos le pidió perdón desde el fondo de su alma. Le confesó que el contrato había sido solo una excusa, que ella le había enseñado lo que realmente significaba vivir con propósito y que no quería gobernar un imperio si ella no estaba a su lado. No hubo promesas grandilocuentes, solo dos personas dispuestas a sanar sus heridas juntas. Los meses pasaron y decidieron dejar atrás el asfixiante mundo de las finanzas corporativas. Diego delegó la presidencia en una junta de confianza y juntos se mudaron a las afueras de la ciudad, donde reconstruyeron la escuela comunitaria desde los cimientos. Su matrimonio falso se había convertido en la promesa más verdadera de sus vidas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor. Suscríbete al canal para acompañar las próximas historias. Nos vemos en la próxima. La sala de juntas de Industrias Mendoza estaba inusualmente silenciosa. Mateo Mendoza, el presidente del conglomerado, miraba por el ventanal hacia el horizonte de la Ciudad de México con la mandíbula tensa. Los inversores extranjeros acababan de darle un ultimátum. Consideraban que su estilo de vida de soltero empedernido era un riesgo para la imagen conservadora que exigía la fusión de negocios. Si no presentaba a una esposa respetable antes de la firma del contrato, el acuerdo de miles de millones de pesos se vendría abajo. Mateo giró sobre sus talones, frustrado, sabiendo que no tenía tiempo para cortejos falsos. Necesitaba a alguien dispuesto a firmar un acuerdo comercial, alguien que entendiera que esto era solo un negocio. Esa misma tarde, su nueva asistente personal, Sofía Beltrán, entró a su oficina para dejarle los reportes financieros. Sofía había sido ignorada y despreciada por Mateo desde su primer día. Él ni siquiera la miraba a los ojos cuando le daba órdenes. Pero ese día, cuando Mateo le exigió un café de forma grosera y autoritaria, Sofía no bajó la cabeza. Dejó las carpetas sobre el escritorio de cristal con un golpe seco y le dijo con firmeza que su contrato incluía organizar su agenda y manejar sus finanzas, pero que no era su sirvienta personal. Mateo se quedó atónito. Nadie se atrevía a hablarle así. En ese momento, al ver su determinación y su falta de interés en su riqueza, se dio cuenta de que ella era la candidata perfecta. Le ofreció liquidar la hipoteca de sus padres y darle una suma exorbitante a cambio de que fingiera ser su esposa por un año. Sofía dudó. Sus ojos reflejaron un brillo de cálculo que él no supo interpretar en ese momento y finalmente aceptó el trato. El matrimonio se formalizó en un despacho frío frente a un juez civil. No hubo besos ni celebraciones, solo firmas sobre un papel notariado. Durante la ceremonia civil, Héctor Salgado, el abogado y mano derecha de la familia Mendoza, observaba a Sofía con una mirada cargada de sospecha y desdén.
Al mudarse a la mansión de Mateo, las reglas se establecieron de inmediato. Mateo intentó regalarle un collar de diamantes para su primera aparición pública, argumentando que debía lucir como una mujer de su nivel. Sofía rechazó el estuche cerrado, afirmando que no necesitaba llevar un collar costoso para demostrar que estaba casada. Le dejó en claro que su valor no se compraba en una joyería, evidenciando lo superficial y vacío que era el mundo del magnate. Con los días, la tensión entre ellos se volvió constante, llena de provocaciones y miradas desafiantes. Héctor intentaba intimidarla en los pasillos de la empresa, buscando fisuras en su historia. Sin embargo, la cercanía forzada empezó a traicionarlos. Una noche, Mateo regresó a casa arrastrando los pies, con fiebre alta tras un viaje agotador a Monterrey. En lugar de llamar al personal de servicio, Sofía lo obligó a sentarse en el sofá. Con movimientos suaves le quitó el saco y le preparó una infusión caliente. Mientras cuidaba de él en la penumbra de la sala, Mateo dejó de ser el tiburón corporativo y se convirtió simplemente en un hombre vulnerable. Ese pequeño gesto silencioso de cuidado derrumbó las defensas de Mateo, y la atracción que ambos intentaban negar desesperadamente comenzó a echar raíces profundas en sus corazones. La frágil paz se hizo pedazos la noche en que Mateo bajó al estudio de madrugada y encontró a Sofía frente a su computadora personal. Estaba transfiriendo archivos confidenciales y registros de auditorías a una memoria externa. El enfrentamiento fue devastador. Sofía no intentó mentir ni huir. Con lágrimas de coraje en los ojos, lo confrontó directamente y le confesó toda la verdad. No estaba ahí por el dinero del contrato. Había logrado infiltrarse en su empresa como asistente para reunir pruebas de corrupción. Le reveló que, años atrás, Industrias Mendoza había utilizado vacíos legales y tácticas sucias para llevar a la quiebra la pequeña empresa constructora de su padre. El estrés y la ruina habían destruido a su familia, y ella estaba decidida a encontrar los documentos que demostraban el fraude corporativo. El dolor de la revelación golpeó a Mateo con la fuerza de un huracán. Sentía que todo lo que habían construido era una mentira, y una barrera de hielo se alzó entre los dos. El silencio se convirtió en un arma hiriente en la mansión. Sin embargo, en el fondo, Mateo sabía que el dolor de Sofía era demasiado real como para ignorarlo. Sin decirle nada, no la despidió, sino que comenzó a investigar los archivos antiguos de la empresa por su cuenta. Para demostrarle que no era el monstruo que ella creía, empezó a tener pequeños gestos. Le dejaba girasoles, sus flores favoritas, sobre el escritorio sin ninguna tarjeta, y cancelaba sus reuniones para asegurarse de que nadie del equipo legal se acercara a ella. La verdadera amenaza acechaba en las sombras. Héctor Salgado, el abogado corrupto, descubrió que Mateo estaba revisando los expedientes sellados. Héctor era el verdadero autor intelectual de la ruina del padre de Sofía y había estado desviando recursos de la empresa durante décadas. Sintiendo que su red de mentiras se desmoronaba, Héctor organizó un complot. Convocó a los inversores y a la junta directiva para exponer el falso matrimonio de Mateo, acusando a Sofía de espionaje y planeando destituir a Mateo para tomar el control absoluto del conglomerado. El escándalo amenazó con destruir todo lo que la familia Mendoza había construido. El día de la Asamblea General, el ambiente era asfixiante. Héctor se paró frente a los socios con una sonrisa cínica, dispuesto a clavar el último clavo en el ataúd de la carrera de Mateo. Pero Mateo y Sofía habían dejado a un lado su orgullo para unirse en la batalla. Antes de que el abogado pudiera terminar su discurso difamatorio, Mateo proyectó en las pantallas gigantes los documentos que Sofía había extraído, unidos a las pruebas irrefutables que él mismo había rastreado. El salón estalló en asombro al ver la red de desvíos millonarios y extorsiones que Héctor había operado a sus espaldas. Expuesto frente a todos y abandonado inmediatamente por sus supuestos aliados inversores, Héctor perdió la postura. Fue humillado públicamente y detenido por las autoridades al intentar salir del edificio.
Con la amenaza destruida y la verdad sobre la mesa, la tormenta finalmente se calmó. Esa misma noche, en la soledad de la terraza de su hogar, Mateo buscó a Sofía. Sin rodeos ni juegos de poder, la miró a los ojos y le ofreció una disculpa genuina por la ceguera de su empresa y por haber creído que el dinero lo solucionaba todo. Le confesó que el contrato había dejado de importar hacía mucho tiempo, porque amaba su valentía y su nobleza. Sofía, soltando por fin el peso del resentimiento que había cargado durante años, le perdonó. Resolvieron sus miedos con la madurez de quienes han sobrevivido juntos al fuego. Un año después, la pareja caminaba hacia el altar de una pequeña hacienda, pero esta vez no había abogados, contratos ni secretos. Frente a sus verdaderos amigos y familiares, Mateo y Sofía celebraron un matrimonio auténtico. Habían limpiado el nombre del padre de Sofía y transformado la empresa juntos, dejando el mundo de las sombras atrás. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor. Suscríbete al canal para acompañar las próximas historias. Nos vemos en la próxima. Editar. El infográfico explica cómo 3 relaciones nacidas por conveniencia terminan convirtiéndose en vínculos verdaderos. Santiago acepta una apuesta. Diego necesita proteger la empresa familiar y Mateo busca conservar la confianza de los inversionistas. Los 3 creen que el dinero, el poder y los contratos pueden resolver cualquier problema. Sin embargo, Valentina, Camila y Sofía demuestran que la dignidad no se compra y que aceptar un trato económico no significa perder la identidad. La parte psicológica muestra que el orgullo funciona como una armadura. Los protagonistas intentan controlar todo porque temen ser traicionados, perder su posición o revelar su soledad. Las mujeres aceptan el matrimonio por necesidad, pero se niegan a convertirse en adornos dentro de una vida de lujo. Esa resistencia obliga a los empresarios a enfrentar emociones que habían ocultado. Los pequeños actos de cuidado marcan el inicio del cambio. Una taza de café, una noche atendiendo una fiebre o una conversación sincera valen más que las joyas y las cuentas bancarias. Como esos gestos no forman parte del contrato, nacen de una decisión libre. Así comienza el paso del rechazo a la confianza y después, al amor verdadero. La jerarquía corporativa permite comprender por qué los conflictos alcanzan tanta gravedad. Aunque el director general ocupa la posición más alta, depende de la junta directiva, los inversionistas, los abogados y los auditores. Alonso, Leonor y Héctor aprovechan esa estructura para manipular información, fabricar acusaciones y desviar recursos. Por eso las auditorías, las pruebas financieras y las grabaciones resultan decisivas. El matrimonio por contrato también tiene una función legal y social. Puede proteger una herencia, sostener una imagen pública o facilitar un acuerdo empresarial. Sin embargo, cuando se utiliza para controlar a una persona, pierde todo sentido humano. Las protagonistas aceptan ciertas condiciones materiales, pero defienden su libertad emocional y su derecho a decidir quiénes quieren ser. El choque de clases muestra 2 formas opuestas de entender la vida. La élite corporativa vive rodeada de lujo, apariencias, influencia y presión pública. Las protagonistas conocen el trabajo cotidiano, las deudas, la responsabilidad familiar y la comunidad. Al convivir, ambos mundos chocan. Ellas descubren que detrás de la riqueza existen miedo y soledad. Ellos comprenden que el verdadero valor no depende del apellido ni del dinero. Las revelaciones del pasado provocan la crisis más profunda. Valentina oculta su origen. Camila carga con el daño causado por la empresa de Diego y Sofía busca pruebas para limpiar el nombre de su padre. Cuando la verdad aparece, los hombres se sienten engañados. Sin embargo, el amor maduro no consiste en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo con responsabilidad, reparar el daño y recuperar la confianza. La caída de Alonso, Leonor y Héctor representa el triunfo de la verdad sobre el poder sin ética. Los 3 pierden su influencia porque utilizaron la corrupción, el miedo y la humillación para dominar a los demás. Al final, el infográfico demuestra que la riqueza no sustituye la empatía y que la dignidad nunca debe negociarse. Lo que comenzó como una apuesta, una cláusula de herencia o una estrategia empresarial termina convertido en amor auténtico, justicia y reparación emocional.